De verdad nos alegra mucho tener tu presencia en este momento y queremos invitarte a que hoy tengas una adoración diferente, a que reúnas a las personas que se encuentren en tu casa para que exalten el nombre del Señor con nosotros. Así que vamos a cantar todos juntos, acompáñanos con tus palmas y vamos a rendir nuestro corazón al Señor. Amén. Acompáñanos con las palmas. Todo gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre, suyo es el reino que no acabará. Oh, oh, oh. Todo gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre, suyo es el reino que no acabará, no acabará. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Oh, 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 oh. Y al final su rostro yo veré, él brilla más que el sol con su poder, donde 1000 años son como un momento, vestido en majestad, glorioso Rey, glorioso Rey. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Y que los santos se levanten, que el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. Que los santos se levanten, que los santos se levanten, que el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Y adoraremos solo al Rey eterno. Y adoraremos solo al Rey eterno. Oh, 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 oh. Yo adoro al Rey eterno. Yo adoro al Rey eterno. Oh. Bueno, y yo lo quiero invitar a que en este momento usted levante sus manos y declare que usted tiene un Dios que es eterno, que es firme, que es poderoso, que Él está en medio de la batalla peleando por usted. Y yo quiero que usted sepa que usted tiene un Dios que todo lo puede, un Dios de los imposibles y que puede hacer cosas supremamente especiales por usted. Amén. Así que vamos a cantarle todos juntos. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos
Regálele un fuerte aplauso al Señor. Dios, si queremos reconocer que todo nuestro ser, que la tierra te adorará. Aún en tiempos difíciles, Señor, levantamos adoración a ti, Señor. Y declaramos, Señor, que unidos exaltaremos tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor. Vamos, levanta tus manos, exáltale. Aún en tiempos difíciles, Señor, nuestra adoración no se detendrá. Te cantamos, te adoramos, Señor. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Oh, el Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta y el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta y el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unidos, unidos las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Oh, el Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta y el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta y el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta y el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta y el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. Te adoramos. Cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo.
fuerte al Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Quiero invitarte a que allí donde estás, invites a tu familia a que se acerque a ver el servicio con nosotros, compartas el link con tus amigos y que podamos seguir unidos como la familia de Jóvenes on Fire que somos. Es muy complicado, tal vez el tiempo que estamos viviendo, los extrañamos muchísimo y quisiéramos que estuviéramos juntos para poder abrazarlos, saludarlos, tener un contacto fraternal, pero gracias a Dios tenemos estos medios de comunicación y por eso yo quiero darte la bienvenida y pedirte que no te desconectes, no permitas que nada te robe la bendición. Hemos venido hablando los sábados pasados acerca de mantener el enfoque, de mantenernos firmes en la fe, mantenernos enfocados en el propósito, pero no hemos tenido un tiempo para hablar particularmente de la crisis. Y por eso hemos diseñado este formato tipo conversatorio para poder tener un contacto con ustedes a través de las redes y manejar un formato diferente para que podamos tratar este tema y darles 3 consejos importantes que creemos que como jóvenes nos pueden ayudar a afrontar o a superar este tiempo de dificultad. Por eso quiero que allí donde estés inclines tu rostro y oremos para entregarle este tiempo al Señor, que el Señor sea tomando el control del mensaje que se va a compartir y que este mensaje pueda ser realmente edificante para tu vida. Padre Dios, en el día te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir junto a mi hermano. Gracias, Padre, porque tú has permitido que podamos tener estas herramientas y estos medios para poder comunicarnos, para poder transmitir tu mensaje. Te pido, Señor, que tú seas tomando control de cada una de las familias, de cada una de las situaciones y necesidades que afrontan las familias de mis hermanos hoy. Te pido, Padre, que tú mires el corazón de cada uno de nosotros, que perdones nuestros pecados, que tengas misericordia, que sanes nuestra tierra, Señor. Sabemos que tienes el control de todo, Padre, y que en ti hay un futuro de esperanza. Te pido, Señor, que prepares nuestros corazones para que esta palabra que se va a compartir tenga mucho sentido y sea bastante edificante para la vida de cada uno de nosotros como jóvenes. Te pido que bendigas mi vida y la vida de mi hermano y que nos utilices como instrumento tuyo. Gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de servir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, y como les venía compartiendo, vamos a hablar acerca de la crisis. Este mensaje lo hemos denominado en tiempos de crisis. ¿Y por qué no comenzamos definiendo qué es esto de la crisis? Según los psicólogos, una crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente por una incapacidad del individuo para manejar situaciones particulares utilizando los métodos que está acostumbrado para la solución de problemas. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos en tiempos de crisis, de ansiedad, de depresión, de soledad, tal vez la tristeza, los sentimientos de desesperanza se apoderan de ti. Y muchas veces el temor nos hace perder la capacidad de entender o de ver esta crisis como una gran oportunidad de crecer. Los japoneses utilizan el lenguaje como método de enseñanza y ellos utilizan los símbolos con los que escriben para dar principios fundamentales de vida. Ellos utilizan el mismo símbolo para escribir la palabra crisis y para escribir la palabra oportunidad, porque ellos entienden que en la crisis hay una gran oportunidad, la oportunidad de crecer, la oportunidad de impulsarte a sacar lo mejor de ti, la oportunidad de que tú puedas desarrollar muchas capacidades. ¿Sabes? Es fácil poder desarrollar proyectos y actividades cuando hay muchos recursos o cuando las capacidades están al máximo o cuando la situación financiera en general está bien o cuando todo está en calma. Pero es una verdadera victoria el poder desarrollar proyectos o estrategias o métodos o capacidades cuando hay menos recursos. Pero ¿sabes algo? Los mejores proyectos muchas veces surgen en tiempos de dificultad. Albert Einstein decía que es necesario acabar con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superar la crisis. Sin crisis no hay desafíos y la vida se convierte en una rutina. En la crisis aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Además de esto, quiero compartirles una gran noticia. En la palabra, el Señor nos alienta a no preocuparnos, a dejar nuestras cargas y estos sentimientos que tal vez afloran en medio de la crisis y toman control de nuestra mente y de nuestro corazón en manos de Dios. Él nos invita a no dejarnos ganar por el negativismo que trae consigo la crisis. En Mateo, en el capítulo 6, versículo del 25 al 34, la palabra nos invita a poner nuestras preocupaciones en el Señor. Dice:
Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento o bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que comida y el cuerpo más que ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿No son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Pasaje que está en Isaías, capítulo 41, versículo 10, que Dios nos dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, mi mano te sostendrá y te dará victoria. Hoy queremos compartir con ustedes 3 consejos que podemos como jóvenes afrontar en medio de la crisis. Por eso estamos utilizando este formato, como les había dicho Valeria, de tipo conversatorio, porque queremos hacer un espacio más ameno de un conversatorio así mismo con ustedes, y que después de esta prédica usted nos pueda dejar en los comentarios de YouTube, en los posts de Instagram, una retroalimentación de qué le pareció la prédica, de cómo edificó su vida, de qué usted podría aplicar de estos 3 consejos, si podría aplicar el 1, el 2, o si podría aplicar los 3 consejos en su vida diaria durante esta crisis y en crisis futuras. Así que, si no es más, comencemos. El consejo número 1 lo hemos titulado: pon a Dios en primer lugar, aprende a depender de Él. En Mateo veíamos cómo la palabra nos invitaba a ser dependientes del Señor. Así como la naturaleza lo es del Padre, dicen los versículos 30 al 33, nos dice: si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana son echadas al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes, porque tienen tan poca fe. Versículo 31, así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas son cosas que dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce sus necesidades. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Otras versiones dicen: lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. De lo anterior hemos decidido sacar 3 aspectos para ir desarrollando este primer punto, este primer consejo. Y en primer lugar, debemos aprender a pensar como hijos de Dios. Yo no sé si usted se acuerda, si usted vio la prédica que yo compartí hace 2 sábados, y era precisamente eso. Y yo les decía, nosotros como jóvenes cristianos tenemos una ventaja, y esa ventaja es que nosotros no dependemos de nuestra humanidad, nosotros no dependemos netamente de la situación, de la circunstancia, sino que nosotros tenemos una ventaja en este mundo, y es que nosotros tenemos a alguien que interviene por nosotros, que es Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que adquirir ese pensamiento de que de verdad somos hijos de Dios, porque si no seremos como un incrédulo, que como nos decía en la palabra, todo el tiempo está preocupado por cómo le va a salir las cosas en la crisis, cómo va a hacer para salir de la crisis, cómo hará para sostenerse mañana más tarde, qué beberá, qué comerá. Pero nosotros probablemente, aunque nos preocupemos, nosotros tenemos una confianza, y es en el Señor. Y es que para Él no hay preocupación, porque Él sabe que Él puede atender a nuestra situación. Y Él sabe que nosotros somos sus hijos, y Él nos mira con ojos de amor y misericordia, y Él está dispuesto a sacarnos de esa tribulación por la cual estemos pasando. Vemos que los incrédulos probablemente creen en su lógica y creen netamente en su entendimiento y lo que pueden hacer. Así nos decía la definición de crisis. Crisis es cuando el individuo es incapaz de realizar algo para contener la situación, para manejar la situación. Pero vemos que Dios no trabaja bajo lógica humana, Dios no trabaja bajo naturaleza humana. Dios tiene su naturaleza que es perfecta, Dios tiene su naturaleza que es ilimitada, mientras que la de los humanos es limitada. En la prédica pasada también les compartía de eso.
Pero en esta prédica quiero hacer la analogía de que nosotros, al ser hijos de Dios, lo tenemos que creer. ¿Por qué? Porque así mismo pasa en nuestras vidas. Yo no sé si usted ha visto a un niño pensando en qué va a comer mañana, que le dice al papá, papá, estoy embalado, no sé qué vamos a comer mañana, no sé qué me voy a vestir, no sé cómo voy a irme al colegio, no sé cómo voy a estudiar. Y probablemente puede que pasen situaciones difíciles, pero el niño está seguro, ¿sabe por qué? Porque sabe que tiene un papá que es el que va a sostener la familia y el que va a acudir por ellos. Y así mismo pasa con Dios. En Mateo capítulo 7, versículo 11, Dios le habla a los hombres y dice, pues si ustedes, a los hombres, siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos, o sea Dios, dará cosas buenas a los que le piden, a los que le piden, a los que confían en Él, a los que han depositado toda su confianza y reciben paz de Él, o sea nosotros los hijos de Dios. Si usted sabe que es hijo de Dios, usted tiene la plena confianza de que Dios ya sabe lo que usted necesita, y sino que Dios quiere que usted trabaje por eso, porque Dios siempre va a tener el final de su situación, y crea que ese final nunca va a ser de derrota, ese final siempre va a ser en victoria, porque Dios es el quien lo está respaldando, y usted no depende netamente de usted y de sus capacidades, sino que usted depende también del poder de Dios, que es sobrenatural. Así que la palabra de Dios nos hace un llamado de atención, y es a poner a prueba nuestra fe. Cuando estamos todo el tiempo preocupados, nuestra fe se reduce probablemente y no somos dependientes, como les decía anteriormente, del Señor, sino que probablemente somos dependientes de las situaciones, del contexto, como incrédulos. Pero yo te quiero hacer un reto, y es que tú cambies completamente esa mentalidad, porque tú no eres un incrédulo, porque tú confías en un Dios. Y si tú confías en un Dios, tú tienes que confiar en lo que dice su palabra, en las promesas que Él te ha dado, en todas las bendiciones que te ha dado. Así que cuando tú estés en un momento de crisis, tú sepas que cualquier decisión que se venga contra ti, cualquier situación que se venga contra ti, tú no vas a caer, porque Dios pelea la batalla por ti. Estamos seguros de que nuestro futuro no va a ser escrito por el contexto, que probablemente ese contexto puede dar un futuro de derrota, sino que estamos seguros que nuestro futuro va a estar escrito, y está escrito por Dios, y que posiblemente, seguramente, ese futuro va a ser un futuro de victoria en tu vida. Otro ítem importante de este primer consejo es recordar que el Señor conoce todas nuestras necesidades. Al Señor no se le escapa nada, y esto nos lo dice en el versículo 32 que compartía David. Dice que el Señor no se olvida de ninguna de nuestras necesidades, y a veces creemos que el Señor las ha olvidado, que el Señor ha olvidado nuestras peticiones, que el Señor no se da cuenta de nuestras dificultades o de lo que estamos atravesando, pero el Señor tiene presente cada una de ellas y siempre está dispuesto a responder, siempre y cuando nosotros aprendamos a pedir bajo el propósito divino, bajo el propósito que Él tiene para nosotros. Muchas veces pedimos conforme a nuestro entendimiento, conforme a lo que creemos, como decía David, conforme a la lógica humana, lo que creemos que es correcto para nosotros o lo que creemos que nos haría bien, pero el Señor, que conoce el futuro, sabe realmente qué es lo bueno para ti, a qué lugar debe llevarte. Muchas veces no pedimos de manera adecuada porque pedimos de manera egoísta, pensando solamente en nosotros, pensando en que ese beneficio o esa petición que vamos a alcanzar lo vamos a hacer para echársela en cara a nuestros hermanos, para que vean lo capaces que somos de lograr las cosas, pero realmente no lo hacemos con un pensamiento santo o con un propósito divino. El Señor tiene en cuenta cada una de nuestras peticiones y Él responderá en el momento adecuado. Dios tiene el control y Él es experto en tu proceso. Él sabe qué es lo mejor para ti. El proceso te va a llevar al lugar donde debes estar. Ojo, al lugar donde debes estar, no al lugar donde quieres estar. Y ese lugar donde debes estar es el mejor lugar para ti. Durante la crisis, Dios no está en apuros. Los que estamos en apuros somos nosotros. Por eso debemos poner al Señor en primer lugar. Por eso nos parecía importante resaltar este ítem dentro de este primer punto. Porque cuando tú pones al Señor en primer lugar, aprendes a depender de Él, a ser una persona dependiente de Él, a confiar en Él. Y así como la naturaleza depende de nuestro Señor, ¿cuánto más nosotros deberíamos depender de Él? Estar confiados de que el Señor tiene un propósito especial con cada uno y que a su momento nos proyectará a... Muchas veces debemos entender la crisis, como lo decíamos al principio, como ese trampolín que nos va a llevar al lugar donde Dios nos quiere llevar. Cuando estamos en la crisis estamos como cegados, las situaciones nos perturban, la incertidumbre, la ansiedad, y dejamos que esos sentimientos se apoderen de nuestra mente y son como una venda a nuestros ojos que no nos permiten ver el futuro de esperanza que tiene el Señor para nosotros. Debemos confiar y depender de Él para poder ver su propósito cumplirse en nuestras vidas. Así es, y así como lo decía Valeria,
debemos poner a Dios en primer lugar, y ese es el tercer aspecto que queremos resaltar. Vemos en el versículo 33 que esto es lo que nos pide. Y este versículo no solo nos invita a poner a Dios en primer lugar, sino que también nos invita a llevar una vida justa. Y es que muchas veces hemos puesto en primer lugar, probablemente inconscientemente, otras veces conscientemente, otras cosas, que son esas cosas las que nos están estancando, probablemente nos están amarrando a no dar ese paso de fe, a dar ese paso de fe de poner a Dios en primer lugar. Porque sabes algo, cuando tú tienes a Dios en primer lugar, tú estás confiado de que tu crisis va a ser superada, pese a cualquier adversidad, pese a cualquier problema, porque no te estoy diciendo que no los vamos a tener, probablemente los vamos a tener, pero es muy distinto afrontar una crisis con Dios que afrontar una crisis sin Dios. Y probablemente tú en este momento o tú en diferentes crisis de tu vida, tú has puesto a otras cosas en primer lugar. Probablemente cuando tú estás muy preocupado por el dinero, tú estás poniendo al dinero en primer lugar en tu vida, como sustento principal de tu vida, y el dinero es importante. Pero tenemos que saber que el sustento de nuestra vida no depende netamente del dinero, porque el dinero pasa y se acaba. Pero Dios es un Dios que nunca se acaba, un Dios que nunca va a pasar. Nosotros tenemos que aprender que Dios es el sustento de nuestra vida. Por lo tanto, si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, nosotros tenemos que renunciar a esas cosas que están ocupando ese lugar y que no permiten que muchas veces tengamos ese trampolín que decía Valeria, que nos va a potencializar a una gran bendición en medio de la crisis. Porque probablemente por andar angustiado y por poner esas cosas manejando nuestra vida, nuestra mente, es que nos vamos a estancar en la crisis y probablemente nunca desarrollemos esos hábitos de fe, y todos esos pensamientos y hábitos malintencionados van a dominar y no van a permitir que tú te acerques al Padre, que tú dependas netamente de Él y que tú te creas esa convicción de que tú eres hijo de Dios. Y les queremos compartir esto a ustedes como jóvenes principalmente, porque la palabra nos invita a hacer esto desde jóvenes. Nos habla específicamente que a veces creemos que por ser jóvenes nuestra vida es larga, que nosotros tenemos toda una vida por delante, y probablemente sí, pero en la palabra nos dice que no esperemos a que lleguemos a viejos, sino que aprovechemos ahora que estamos jóvenes, que tenemos toda esa energía, que probablemente tenemos mucho tiempo, que estamos en una etapa fundamental, que es una etapa en donde se va a desarrollar nuestro criterio, nuestro carácter, porque estamos en una etapa de pasar de niños a adultos, porque nosotros vamos a ser el futuro de este país. Nosotros tenemos que entender qué es lo que vamos a proyectar mañana más tarde. Y la palabra nos advierte que no dejemos esto para un después. En Eclesiastés la palabra nos dice: no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Y mire esto que nos dice en Filipenses capítulo 4 versículo 6. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Cuando tú te preocupas, tú tienes esa preocupación como primera en tu vida. Cuando tú estás netamente angustiado, que ni quieres trabajar para salir de esa situación, esa angustia es quien domina tu vida. Pero aquí la palabra te dice, no solo se preocupen, no se preocupen, más bien oren, clamen, hablen con el Señor, que Él responde. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que Él ha hecho. Porque muchas veces en la crisis nosotros tenemos también que aprender a valorar, y eso es un secreto también que tiene esta palabra, que es que muchas veces en la crisis de tantas cosas que apoderan nuestra mente, nos olvidamos de esas bendiciones que Dios ha traído a nuestras vidas. Y probablemente Dios quiere que tú te des cuenta hoy de esas bendiciones que tú tienes. Y por eso la palabra dice, no solamente oren, sino que también denle gracias por lo que Él ha hecho y lo que va a hacer. Porque si Dios te trajo hasta aquí, te tiene hasta aquí firme, ten por seguro que Dios más adelante te va a seguir bendiciendo y te va a seguir trayendo en bendición. Así que queremos terminar este primer punto recopilando todo lo que necesitamos hacer para depender netamente de Dios. Y es creer que Él es nuestro Padre y depender de Él. Lo segundo era que Él conoce todas nuestras necesidades y no se le escapa nada, y tener en cuenta eso. Y por último, tenerlo en prioridad, tenerlo en primer lugar, para que así nosotros sepamos a quién acudir y también nosotros sepamos a quién agradecer después de salir de esa dificultad, porque muchas veces esa dificultad nos puede pasar que decimos, no, es que yo soy muy teso, es que yo soy un berraco aquí, como decimos en Colombia, y yo fui capaz de salir de esa dificultad yo solo.
Y ojo con eso, porque cuando tú haces eso, tú estás poniéndote a ti en primer lugar y probablemente tú seas tu Dios que te tiene atado a esa situación que estás pasando. Así que cuando tú salgas de esta situación, probablemente que estamos pasando, o que salgas de futuras situaciones, tú puedas decir, gracias a Dios salí de esto, y gracias a Dios el Señor me bendijo durante la crisis y me está bendiciendo ahora después de la crisis. Bueno, y para pasar al segundo consejo, yo quiero que tú interiorices estas palabras que acaba de decir David, porque son realmente importantes en tu vida. Y cuando estamos pasando la crisis, el que tú tengas la capacidad de aplicar estos consejos te da como una guía y una esperanza. No es lo mismo cuando las personas del mundo enfrentan la crisis, la necesidad o la dificultad, porque simplemente tienen su mirada en esa crisis, en esa dificultad, en esa necesidad. Pero como hijos de Dios tenemos una esperanza, y es que nuestra mirada está puesta en el Señor. El segundo consejo es aprender a rodearnos de personas de fe. Miren, en la psicología social hay una teoría denominada la teoría de las 6 personas. Esta teoría se basa en el fenómeno del modelado. Eso quiere decir que las 6 personas más cercanas a ti tienden a moldear o a modelar tu vida y tienen gran influencia sobre tus decisiones, sobre tus comportamientos, sobre cómo hablas, sobre cómo actúas, cómo piensas, tantas cosas. Estas 6 personas van a ser claves en tu vida porque van a tener muchísima influencia en ti. Si por ejemplo en tu familia, tú ves que en tu familia se utiliza mucho el tema del agradecimiento, que se hablan bien, que se hablan con respeto, tú vas a ser una persona que por lo general vas a tender a comportarte en sociedad con respeto, vas a hablarle bien a las personas, pero resulta que cuando en tu familia, por ejemplo, se gritan, se tratan mal, todo el tiempo se están hablando mal, nunca se dan las gracias, nunca piden el favor, tú vas a salir a la sociedad, por lo general, porque no quiero decir que es una regla que siempre es así, actuar de esa manera. Y a veces lo haces inconsciente y no te das cuenta y dices, yo por qué hablo así, yo por qué dije esto, yo por qué no pedí el favor o por qué actué de X o Y manera. Pero resulta que a veces es consciente, a veces tú dices, yo me estoy juntando mucho con David y David dice mucho parce y yo estoy diciendo mucho parce, o a veces es inconsciente y salen a relucir estas actuaciones y tú dices, yo por qué estoy actuando de esta manera. Y es porque esas 6 personas con las que te estás juntando están influenciando de una manera positiva o negativa tu vida. Recordemos que los hábitos, los comportamientos no son solo buenos, tenemos hábitos buenos, hábitos positivos y hábitos también malos. Y muchas veces estas personas que están influenciando constantemente nuestra vida nos influencian tanto a lo bueno como a lo malo. La psicología plantea que hacer bien la elección de estas 6 personas puede influir en nosotros generando cambios positivos. Es decir, la psicología plantea que tú tienes la capacidad de generar cambios positivos en tu vida, en tus decisiones, en el futuro, pues en cómo se va a marcar tu futuro cuando tú eliges bien a estas 6 personas que te rodean, cuando tú estás rodeado de personas que hablan de cosas positivas, cuando tú estás rodeado de personas que te animan a levantarte, a no quedarte ahí tirado, personas que están todo el tiempo pensando en emprender, en generar negocios, en no dejarse tumbar por la crisis. Estas personas van a empezar a influenciar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de actuar y vas a empezar a declarar palabras positivas. Cuando te juntas todo el tiempo con personas negativas, todo el tiempo vas a estar en el negativismo, en la desesperanza. Cuando te juntas con personas positivas, haces todo lo contrario. Algo así pasa con nosotros cuando estamos rodeados de personas negativas, de poca fe, llenas de desesperanza y de derrota. Nos volvemos necios, empezamos a declarar con nuestra propia boca palabras de destrucción, palabras que no transmiten el mensaje de bendición, palabras de desesperanza, de desconsuelo, la ansiedad toma control de nosotros, empezamos a actuar como si no fuéramos hijos de Dios, sino como si fuéramos cualquier persona del mundo con ese tipo de comportamientos. Hay otra cosa y es que estas personas nos hacen perder el enfoque. Cuando nosotros nos relacionamos con personas que uno es budista, que el otro es mariano, que el otro cree en la angiología, que el otro cree en los números, que el otro cree en... empiezan a confundirnos, como a tomar un poder importante en nuestros pensamientos y entonces nosotros empezamos a decir, bueno, esto tal vez es bueno, es que este mensaje, porque estos mensajes se tienden a disfrazar en cosas aparentemente positivas. Entonces podemos decir, bueno, pero todos los caminos llevan a Roma, como dicen por ahí, todos los caminos llevan a Dios, podemos ir a través de Buda, podemos ir a través de a través de los ángeles, a través de... Y no es así, la palabra es muy clara en el mensaje que nos transmite, por eso debemos elegir muy bien a estas personas para no perder nuestro enfoque. En la palabra esto
ya lo habían dicho. O sea, es muy curioso cómo la palabra tiene ese poder. A través del tiempo, cosas que los psicólogos descubren tiempo después, la palabra ya lo había dicho de una manera quizá implícita dentro de sus consejos. Por ejemplo, Proverbios es el libro de la sabiduría y ahí tú puedes encontrar muchos consejos para tu vida como joven. Y en Proverbios se hablaba de este tema. También en Primera de Corintios, y quiero contarles qué nos dicen Primera de Corintios y qué nos dice Proverbios acerca de esto, y ustedes me van a decir allá, yo sé que en sus casas pues van a sentir con la cabeza, si no es lo de la teoría de las 6 personas, pues no dice un número de personas, pero es prácticamente eso. En Primera de Corintios nos dice que las malas compañías corrompen el buen carácter. O sea, si esas 6 personas con las que tú te estás relacionando son malas compañías, tus buenas costumbres, tus principios se van a corromper, vas a cambiar tu identidad, vas a empezar a actuar de una manera diferente. En Proverbios 13 nos dice que aquel que anda con sabios será sabio, pero aquel que anda con necios sufrirá, porque empezará a comportarse como los necios. Y para los necios en la Biblia no hay más que sufrimiento. Cuando estás rodeado de personas que piensan como necios e incrédulos, como en Mateo, que nos decía que ellos pensaban todo el tiempo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Esto no nos va a llevar a nada bueno, porque terminarás creyéndote esas mentiras que el enemigo a veces utiliza para derrumbar tu fe. Vas a empezar a decir, no, es que yo de esta crisis no salgo. No, es que la economía del país está muy difícil. No, es que nos vamos a enfermar, es que la salud. Y nos empezamos como a llenar de todas estas cosas y no vemos la luz al final del túnel, sabiendo que el Señor tiene un futuro lleno de esperanza. Siempre en el Señor, como yo decía en la prédica pasada, hay un después de mucho mejor de lo que has vivido hasta el momento. Parecerá más cómodo quedarte sentado viendo cómo el futuro pasa y cómo te llenas de ansiedad y de incertidumbre cuando estás rodeado de personas así. Pero cuando estás rodeado de personas que declaran victoria, que declaran esperanza, que declaran fe, que declaran que de Dios viene su sustento, que el Señor es su pronto auxilio, esas cosas van a empezar a tener un poder importante en tu mente, no solo desde el punto de vista psicológico, también vemos que en la palabra estaba ya desde mucho antes este principio. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22 dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, en cambio sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Debes esforzarte por mantener cerca de esas personas que te motivan a ser mejor, que te ayudan a crecer, que ven cosas buenas en ti, que te incitan a lo recto, a lo santo, al esfuerzo, que te ayudan a levantarte y que no se sientan contigo en el piso a dejarte ahí sentado, sino que te invitan siempre a potencializar tus capacidades aún en medio de la crisis. Y bueno, yo creo que ya estamos terminando y por último, consejo número 3, pero no el menos importante, yo creo que sería una clave para todas las crisis y todos los momentos que estemos afrontando dificultades, y es que durante la crisis tú seas sabio y tú sepas invertir tu tiempo. Muchas veces, lo he visto mucho en esta cuarentena, hemos utilizado el tiempo libre para cosas poco productivas o cosas vanas. Vemos que estamos pateando un papel higiénico, algunos aprenden a cocinar, que eso es algo productivo, algunos se han quitado el pelo, se han rapado, y no estoy diciendo que esto sea malo, porque en la Biblia dice que hay tiempo para todo, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para todo, pero ¿sabe qué? No invierta todo ese tiempo que usted tiene en esta cuarentena, todo ese tiempo disponible en hacer netamente cosas vanas y cosas poco productivas. Es importante ser sabios en esto porque hablando desde la psicología, hablando desde el conocimiento humano, un hábito se ha demostrado que se desarrolla entre un periodo de 21 a 66 días, haciendo una actividad repetitivamente. Entonces, esto puede generar dos cosas. O usted puede generar hábitos muy productivos, o usted puede generar hábitos poco productivos, hasta hábitos negativos. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces esto lo hacemos inconscientemente. Y durante este tiempo de crisis yo creo que muchos lo hemos hecho y probablemente lo hemos hecho inconscientemente, porque no estoy diciendo que usted sea perezoso, pero muchas veces no queremos trabajar, muchas veces nos limitamos en quedarnos solamente en la casa, muchas veces nos limitamos en acostarnos y ya. Pero sabe que yo lo quiero retar y yo lo quiero a usted invitar a que usted ese tiempo
lo pueda invertir también en cómo crecer con Dios, en cómo pueda usted alimentar su vida, no netamente de comida, que muchos lo están haciendo, sino también de esa comida espiritual que viene de la palabra, que usted pueda hacer más cercana esa relación que usted tiene con Dios, que usted en vez de formar hábitos negativos, usted forme hábitos positivos, que usted pueda ver cómo agradar el corazón de Dios, que usted pueda hacer lo que Dios quiere que usted haga en tiempo de la crisis, que usted sirva como un faro de luz para su entorno, que usted pueda llenar de esperanza a su familia, que usted pueda, no sé, leer la palabra, orar, formarse en la palabra, tener nuevos hábitos de una vida espiritual, ayunar, probablemente hacer una vigilia usted personal con Dios, no sé, pero tener muchos tiempos en los que usted pueda tener una relación constante con Dios, porque no solamente depende, o sea, está bien que dependamos de Él, pero ¿cómo vamos a depender de un padre con el cual no tenemos relación? Yo creo que, no sé si a ustedes les pasaba, pero hay muchas personas que no tienen una buena relación con sus padres y probablemente cuando necesitan algo les da pena ir a pedirles, o les da coraje, les da como resentimiento ir a pedirles cosas. Pero Dios es un Dios de amor, Dios no es un Dios de odio ni de ira. Dios es un Dios que te escucha, que Él te ama, que Él tiene misericordia. Y Él quiere que tú seas cercano con Él, porque tú eres su hijo y Él es tu padre, y tu padre te ama. Así que yo te invito a que tú en este tiempo de cuarentena, tú sepas administrar este tiempo con sabiduría, que no hagas netamente lo que el mundo hace, que probablemente es tirarse a lamentarse, o tirarse a escuchar solamente las noticias que probablemente nos llenan de pánico, nos llenan de terror, que probablemente usted pueda invertir ese tiempo desde su casa, no solamente trabajando y atendiendo sus actividades diarias, sino que usted pueda atender también a su Dios, que usted pueda cada día crecer un poco más en esa fe, en esa fuerza espiritual. En Roma, si no estoy mal, había un personaje que se llamaba Milos de Croata, si no estoy mal. Pero este hombre, ¿sabe qué hizo? Creó la teoría del levantamiento de cargas. Cuenta la leyenda que este hombre desde pequeño quería ser el hombre más fuerte de Roma y empezó cargando un novillo, porque quiso primero levantar un toro, pero vio que como era tan pequeño, este no lo podía levantar. Empezó cargando un novillo y todos los días se levantaba y cargaba ese novillo. Así durante toda su vida. Vemos que este hombre creció y el novillo también fue creciendo hasta convertirse en un toro. La leyenda cuenta que al final este hombre adulto pudo cargar a ese toro y este hombre pudo, claro, cada día como iba levantando un peso distinto porque el novillo, el ternero iba engordando, iba creciendo, todos los días era un esfuerzo distinto. Entonces todos los días tenía que ejercitar esos músculos y así yo quiero que pase con tu vida, que tú todos los días tú te puedas levantar y ponerte un reto, decir, hoy voy a orar por tal cosa y voy a ayunar, hoy yo voy a leer la palabra y voy a hacer una vigilia, que tú te pongas retos para alcanzar esa cercanía con Dios. Y no necesariamente retos, porque no es algo que nos cueste, te hago más bien la invitación a que tú seas capaz de poder aprovechar este tiempo que tú tienes de descanso, que no lo desgastes solamente en el ocio, en la diversión, en la pereza, sino que también lo inviertas en trabajar, en ejercitarte en la fe, en trabajar para Dios, en trabajar en esa relación que tú tienes con Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17, nos dice, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Parece como si lo hubiéramos inventado, porque la palabra nos habla específicamente como si fuera hoy. Pero yo se los aseguro que está en Efesios 5, 15, versículo 17, nueva traducción viviente para que usted lo busque en su casa. Y sigue el versículo 17, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Usted tiene que entender qué es lo que quiere que Dios haga en estos tiempos, cómo Dios a usted lo va a utilizar para usted posiblemente ser, así como les dije anteriormente, un faro de luz en esa situación que usted está pasando, para probablemente poder alcanzar esa bendición que Dios quiere. Por lo tanto, al usted tener esa relación tan cercana con Dios, usted lo va a poder escuchar y usted va a poder decir, Dios quiere que yo haga esto, o Dios quiere que yo sea este pilar para mi familia en medio de esta crisis, Dios quiere que yo llene de esperanza a mi casa, Dios quiere que yo llene de esperanza a mis amigos, y que tú puedas ser esa persona que encienda a los demás. Este grupo de jóvenes se llama Jóvenes on Fire, jóvenes encendidos. Y
yo hago la analogía de que somos como carbones encendidos, y cuando usted junta un carbón encendido con un carbón que está seco y apagado, ese carbón se va a encender. Y yo creo que eso es lo que quiere Dios que tú hagas como joven en medio de esta crisis. Probablemente tú creas que tú eres un carbón apagado, pero cuando tú empiezas a trabajar en fortalecer esa relación con Dios, Dios te va encendiendo. Y te quiere encender para que tú puedas juntarte con otras personas y que tú puedas compartir de ese fuego que Dios te ha dado, que tú puedas encender la esperanza en las otras personas, que tú puedas encender esa paz que solo Dios da en las otras personas, y tú puedas ser pieza clave para que otras personas y hasta tu casa, tu familia, tus amigos puedan decir: gracias a Dios que me envió a esta persona y pude salir de esta crisis, o pude mantener la fe en medio de esta crisis. ¿Saben algo? Cuando David hablaba de este tema, pensaba mucho que la teoría de las 6 personas también funciona a la inversa. Nosotros podemos ser una de esas 6 personas que está influenciando a otros y tenemos que preguntarnos, y es algo que nos debe inquietar: ¿de qué manera estamos influenciando a estas personas? ¿Los estamos influenciando de manera positiva, compartiéndoles el mensaje del Señor? ¿O cuántas veces se nos ha ido la oportunidad? Muchas veces perdemos la oportunidad de compartir el mensaje, de ser de bendición, nos convertimos en portadores de malas palabras, de malas noticias, de hábitos malos, negativos, y a veces hasta la misma gente del mundo. A veces veo cuánta gente del mundo se comporta incluso mucho mejor que los cristianos. Y nosotros como cristianos debemos, al contrario, ser luz en medio de tanta oscuridad y poder ser esa persona dentro de esas 6 personas que todos quieran tener. Qué chévere sería que alguien pudiera decir: ve, David tiene tan buenos hábitos, David es una persona tan correcta, David es una persona que honra su palabra, David es una persona cumplida, es una persona responsable. Yo quisiera tener a David dentro de esas 6 personas, de la teoría de las 6 personas, para que me ayude a moldear mi carácter, para que me ayude a cambiar mi vida, mis hábitos. Qué bueno podría ser eso, pero muchas veces la gente dice: no, ese cristiano que predica y no aplica, que véalo, a Dios rogando y con el mazo dando. Y así, y así vemos como muchas veces como cristianos antes nos convertimos en la antítesis de lo que dice la palabra. De verdad que ahorita que David decía todo esto inquietaba mi corazón en gran manera, porque qué bueno que nosotros podamos ser de esas 6 personas, bueno, o esa persona que influencia la vida de las demás personas de manera positiva, que está encendido en un momento de crisis para poder impactar a los demás, no solo en nuestra vida personal. El evangelio no es como un tesoro que uno encuentra y lo esconde, es como un tesoro que uno encuentra y quiere compartir con los demás para que los demás también tengan ese tesoro. Dentro de estos consejos hay algo que me llama mucho la atención y reflexionaba ahora que David hablaba, y es que el primer consejo es vertical, de nosotros con el Padre, poner a Dios en primer lugar, verlo como nuestro gran Padre, entender que Él conoce todas nuestras necesidades, depender de Él. El segundo consejo es horizontal, de nosotros con nuestro entorno, cómo nosotros elegimos a nuestras 6 personas, cómo nosotros cambiamos nuestros hábitos, cómo nosotros permitimos que las personas nos influencien a lo positivo o a lo negativo. Y el tercer consejo es dentro de nosotros mismos hacia afuera. Nosotros cómo podemos invertir nuestro tiempo, cómo podemos invertir nuestro tiempo en desarrollar estrategias, en desarrollar hábitos de vida, en desarrollar cosas positivas, pero también ¿qué hacemos con eso? Dios no nos capacita para que nosotros seamos egoístas con lo que sabemos o con nuestras capacidades, sino para el servicio. El que no sirve, no sirve para vivir, algo así. Algo así es el refrán, pero lo que quiero decirle con eso es que usted debe poner sus capacidades al servicio del Señor. Y si el Señor le ha dado a usted un talento especial, si el Señor le ha puesto a usted un emprendimiento, una estrategia, si el Señor lo ha bendecido con recursos, bendiga, ponga en servicio todas estas cosas. Tal vez como jóvenes muchas veces no sabemos qué hacer, pero estamos en nuestra etapa más productiva. Estamos en la etapa en la que más podemos servir y más útiles podemos ser, porque como decía David al inicio de la prédica, nosotros somos el futuro del país, y si no nos preparamos para afrontar crisis como la que estamos viviendo hoy, mañana viene otra crisis y nos tumba. No se trata de que veamos la crisis, de que el COVID, de que no sé qué, se trata de que entendamos que crisis vamos a tener siempre. Hoy podemos estar pasando esto, mañana usted puede estar afrontando, Dios no lo permita, la pérdida de un ser querido, la separación, la soledad, la depresión, la ansiedad, tantas crisis que podemos estar pasando en nuestra vida como cristianos. Entonces, esto no es una invitación como a que usted escuche la palabra y diga qué bonito, sino que usted en realidad puede aplicar estos consejos a su vida porque son muy útiles. Debemos formarnos en entender la crisis como una oportunidad, capacitarnos para enfrentar las futuras dificultades. De verdad que si nosotros nos rodeamos de fe, si nosotros ponemos en práctica
cada uno de estos consejos vamos a poder entender qué es lo que hoy el Señor quiere enseñarnos, y es que debemos entender que nuestro pronto auxilio siempre está en manos del Señor, y que con eso nosotros tenemos una tarea. Y estamos estudiando las cartas de Pablo en la iglesia, y de verdad que si usted quiere, yo lo invito a que se comunique por Instagram o por WhatsApp si usted tiene alguna petición, alguna situación difícil en su vida, porque cuando nosotros leemos a lo que Pablo invitaba a Timoteo, que era un joven, lo invitaba a que no permitiera que tomaran en poco su juventud, sino a que se llenara de valor, que le pidiera al Señor esa fuerza y que el Espíritu Santo lo acompañara para cumplir con la tarea, aún en medio de la dificultad y aún en medio del sufrimiento, porque Pablo escribía desde una cárcel, y muchas veces nosotros no escribimos desde una cárcel. Tal vez la situación del país es complicada, pero yo pensaba todo lo que estos hombres tuvieron que hacer para poder transmitir el mensaje del Evangelio, y muchas veces nosotros nos dejamos intimidar por la pereza, por el miedo, por cosas que nos llenan nuestro corazón y nuestra mente. Saquemos todo eso, pongamos en primer lugar al Señor y seamos realmente jóvenes que tienen algo que transmitir, jóvenes realmente encendidos, jóvenes que quieren cumplir con la tarea que el Señor nos ha encomendado, jóvenes que quieren ser productivos o aportantes, cumplir el propósito divino dentro de nuestra sociedad. Sí, y yo pensando en lo que tú decías, yo pienso que, así como tú decías anteriormente, de que esa regla de las 6 personas funciona a la inversa, yo creo que podemos poner más aún esa regla a la inversa. Y yo los quiero retar a ustedes a que hagamos eso, porque hablábamos en los primeros puntos de que teníamos un Dios que era capaz de todo, y probablemente si es necesario de 6 personas para influenciar a alguien, Dios va a usar su vida para que usted pueda influenciar a 6 personas, y sería la teoría de la persona, influenciando a 6 personas. Entonces yo te quiero retar a que tú hagas eso, a que tú puedas influenciar a 6 o más personas, o a 1, 2 o 3, pero que tú puedas ser esa palanca para que esa persona conozca de Dios, para que esa persona pueda afrontar esa crisis, así como hoy te enseñamos nosotros a afrontarla con Dios, poniendo a Dios en primer lugar. Así que, para terminar, yo te quiero dejar con esto, y es que nos retemos a poder compartir ese tesoro, así como decía Valeria, que Dios nos ha entregado, y no lo guardemos solo para nosotros. Por eso también es muy importante esto que estamos haciendo, porque no se queda solamente en el trabajo de los que ayudan a grabar, en los trabajos que ayudan con la consola, en las personas que predican, sino que también el trabajo queda con usted. Yo en mis prédicas yo les he dicho, compartamos esta prédica a amigos, compartámosela a familiares. Recuerde que el trabajo de evangelizar también depende de usted. Y en estos tiempos que tenemos todas las redes, que tenemos Facebook, Instagram, WhatsApp, que solamente es mandar un link, un enlace, lo podemos hacer. Entonces, yo lo quiero dejar con este reto, que es que usted invierta esa teoría de las 6 personas, que no sean las 6 personas que lo influencian a usted, sino que usted, a través de la palabra de Dios, usted pueda influenciar a esas 6 personas, y que usted, si esta prédica le gustó, si esta prédica le edificó, si la toma importante para su vida, usted no se quede con ese tesoro, sino que usted pueda compartir este tesoro con otras personas, y probablemente así poco a poco va sembrando la semilla en cada persona, y probablemente esa semilla florezca en 1, 2, 3, o posiblemente en las 6, o posiblemente en 7, en 8, en 10, y que usted pueda hacer ese trabajo que Dios quiere que usted haga, que sea que comparta la misión del Evangelio, que usted comparta el Evangelio a las otras personas, y no se quede usted solamente como, yo ya sé qué es lo que puedo hacer, me la voy a guardar para mí mismo, sino que usted diga, familia, escuché una prédica y sé qué podemos hacer en medio de la crisis. Amigo, escuché una prédica y quiero que tú hagas también esto en medio de la crisis, porque así como a mí me ayudó, a ti también te va a ayudar. Así que si les parece, yo quiero cerrar este tiempo con una oración para despedirnos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre Santo. Porque pese a toda tribulación que estemos pasando, pese a cualquier problema que estemos pasando, sabemos que la victoria la tenemos contigo, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no hemos puesto tu nombre en primer lugar en nuestras vidas, sino que muchas veces hemos puesto el problema como fundamental en nuestras vidas, o posiblemente hemos puesto otras cargas como fundamentales en nuestra vida. Yo te pido, Señor, que tú durante este momento que estamos pasando de crisis, tú nos des una paz que solo tú puedes dar, tú nos des una esperanza, Señor, y tú nos lleves a un camino de bendición, Padre Santo.
Yo te pido que tú transformes nuestro pensamiento, tú transformes nuestra manera de pensar, de entender las cosas y tú nos potencialices a una bendición, Señor Jesús. Yo te pido, Padre, que tú actúes de manera sobrenatural sobre nuestras familias, sobre nuestros amigos, sobre nuestro entorno, Padre Santo, y que tú nos ayudes a hacer esos carbones encendidos que puedan encender a los demás, Padre Santo. Gracias porque nos das el privilegio a Valeria y a mí de compartir esta palabra, y gracias porque nos usas para enviar esta palabra al resto de personas que nos ven, Señor. Yo te pido que tú los bendigas, Señor. Yo te pido que tú los protejas, Padre Santo, que tú llenes sus casas, Señor, de esperanza, de valentía, de amor, de fe, Padre Santo. Yo te pido que tú los llenes de ese amor que solo tú puedes dar, de esa esperanza que tú solo puedes dar, Padre Santo. Te bendecimos, Señor. Gracias por todas esas bendiciones que hasta ahora nos has dado y que sabemos que después de esta crisis, Señor, veremos tu luz y veremos esa bendición que tú nos vas a dar. En el nombre de Jesús te bendigo, te deseo una feliz semana, un feliz resto de la cuarentena, que tú lo aproveches y que apliques estos consejos que te hemos dado. Dios te bendiga. Muchas veces el mundo nos dice cómo deberíamos comportarnos, pero te tengo una gran noticia, tú y yo nacimos para impactar al mundo. Fuimos creados para hacer la diferencia, para ser atrevidos. Atrevidos sí, atrevidos para decir sí cuando la mayoría dice no. Atrevidos para usar los talentos que Dios nos dio. Atrevidos para compartir la palabra de Dios. Sí a creer. Sí a la libertad. Sí a vencer los obstáculos. Sí a soñar en grande y definitivamente sí a ser una generación de bendición para las naciones. Somos jóvenes que nos proyectamos con audacia hacia el futuro. A impactar en lo esencial, en los principios, en los valores, en el corazón, en nuestro interior y en la fe diaria para enfrentar los retos. Mi iglesia, tu iglesia, nuestra iglesia, el lugar donde afirmas tu identidad en Cristo. Únete a la familia de Dios. ¿Y tú, te atreves?